un grupo de amigos inseparables se reúne para celebrar una gran victoria. Están en un elegante restaurante, riendo y recordando los buenos tiempos, cuando algo extraño comienza a notarse en el aire. Eduardo, siempre tranquilo y seguro, parece distraído, casi ausente. Es la primera vez que muestra ese tipo de comportamiento y sus amigos lo notan. Mientras los demás celebran, algo oscuro se cierne sobre la noche. Era una noche que prometía ser perfecta. Lucas había cerrado un gran trato para su empresa, uno que había requerido meses de trabajo y esfuerzo. Alice, Clara y Eduardo habían sido parte esencial en cada paso del camino, ya que este grupo de amigos compartían no solo una amistad, sino también un vínculo financiero y profesional. Desde la universidad habían estado juntos, apoyándose unos a otros en cada proyecto, en cada caída y cada éxito. En el restaurante, las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera de celebración íntima. Lucas alzaba su copa y, con una sonrisa que iluminaba su rostro, dijo: «Por nosotros. Por todo lo que hemos logrado juntos». Todos brindaron, menos Eduardo, quien permanecía en silencio, mirando fijamente el borde de su copa de vino. Alice, quien se había sentado a su lado, fue la primera en notar su comportamiento extraño. Siempre había sido perceptiva con las emociones de los demás, y algo en Eduardo la incomodaba. Estaba más callado de lo usual, como si su mente estuviera en otro lugar. «Eduardo, ¿todo bien?», preguntó Alice, inclinándose ligeramente hacia él. Eduardo levantó la mirada, pero su sonrisa fue débil, forzada. «Sí, claro, solo estoy un poco cansado. Mucho trabajo últimamente». Clara, quien estaba sentada frente a ellos, levantó una ceja. «Vamos, Eduardo, estamos aquí para celebrar. Tienes que animarte», dijo ella con su habitual entusiasmo. Eduardo asintió, pero no añadió nada más. A medida que la conversación avanzaba, su silencio se volvía más evidente. Lucas, siempre el más optimista del grupo, intentaba levantar el ánimo, contando chistes y hablando sobre el próximo gran proyecto que querían emprender juntos. Fue entonces cuando surgió la idea que cambiaría todo. «He estado pensando», comenzó Lucas. «Tenemos esta cantidad de dinero que hemos estado ahorrando juntos, ¿qué tal si la invertimos en algo grande? Un negocio que pueda triplicar lo que ya tenemos». Clara, siempre amante del riesgo, sonrió emocionada. «Eso suena increíble. Podríamos hacer algo enorme». Alice, en cambio, frunció el ceño. Ella siempre había sido la más cautelosa del grupo, la que pensaba las cosas 2 veces antes de actuar. «No sé si deberíamos arriesgar todo nuestro dinero así. Es una gran suma». Eduardo, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Es un buen momento para invertir», dijo, su voz más firme de lo que había sido en toda la noche. «Conozco un par de oportunidades que podrían ser exactamente lo que necesitamos». Todos voltearon a mirarlo, sorprendidos por su repentina participación. Era extraño verlo tan seguro después de haber estado tan callado. Lucas asintió, emocionado por la idea de Eduardo. «Si Eduardo dice que es una buena oportunidad, confío en su instinto. Siempre ha sido el cerebro detrás de nuestras mejores decisiones». Alice todavía dudaba, pero al ver que Clara y Lucas estaban tan emocionados, decidió no ser la voz disonante de la noche. «De acuerdo, pero tenemos que asegurarnos de que sea algo seguro». «Claro, lo investigaremos juntos», respondió Eduardo, pero había algo en su mirada que no encajaba, una chispa de inquietud que Alice no pudo dejar de notar. La noche continuó, pero algo había cambiado en el ambiente. Aunque todos se rieron y brindaron, Alice no pudo quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Eduardo se había vuelto distante de nuevo, inmerso en sus pensamientos, y su actitud no dejaba de preocuparla. Horas más tarde, se despidieron en la entrada del restaurante. La brisa nocturna refrescaba el aire mientras cada uno se dirigía a su coche. Eduardo fue el primero en irse, alegando que tenía que levantarse temprano para trabajar al día siguiente.
Lucas y Clara siguieron poco después, aún riendo y planeando el futuro. Alice fue la última en quedarse en el estacionamiento, mirando el cielo estrellado. Algo dentro de ella le decía que esa no sería la última vez que pensaría en esa noche. Había algo en los ojos de Eduardo que no podía sacarse de la cabeza. Su intuición rara vez fallaba, y esta vez le decía que Eduardo estaba escondiendo algo. A la mañana siguiente, el teléfono de Alice sonó temprano. Era Lucas, y su voz no podía ocultar el pánico. Eduardo ha desaparecido. Y se ha llevado todo nuestro dinero. El mundo de Alice se sacudió con esas palabras. Lo que había empezado como una simple inquietud se convirtió en una traición devastadora. Eduardo, su amigo de toda la vida, había desaparecido con todo el dinero que habían ahorrado juntos durante años. El grupo de amigos inseparables, que había estado unido por tantos proyectos y recuerdos, estaba a punto de enfrentarse a una realidad mucho más oscura de lo que jamás habrían imaginado. Los amigos, aún sorprendidos por la repentina desaparición de Eduardo, se reúnen para intentar entender lo que ha sucedido. La traición pesa sobre ellos, y cada uno comienza a reaccionar de manera diferente ante la noticia. El sonido del teléfono seguía retumbando en los oídos de Alice. Lucas había pronunciado las palabras, pero a ella le costaba asimilarlas. Eduardo, su amigo de toda la vida, había desaparecido, y con él, todo el dinero que habían acumulado juntos durante años. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto en su mundo, dejando pasar la oscuridad más profunda. Alice se sentó en su cama, inmóvil, el teléfono aún en su mano. La llamada de Lucas había sido breve, pero el impacto era profundo. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos que comenzaba a surgir en su mente. ¿Cómo había sucedido esto? ¿En qué momento Eduardo había decidido traicionarlos de esa manera? Y, lo más importante, ¿dónde estaba ahora? No pasó mucho tiempo antes de que el grupo se reuniera en la casa de Lucas. Clara fue la última en llegar, con el rostro pálido y ojeroso, como si no hubiera dormido en toda la noche. Ninguno de ellos lo había hecho. El ambiente era tenso, cargado de una mezcla de incredulidad y rabia. Estaban frente a una situación que nunca habían imaginado, y el peso de la traición de su amigo se hacía cada vez más palpable. «Esto no puede estar pasando», dijo Clara, rompiendo el silencio que había reinado en la sala desde su llegada. Eduardo no haría algo así, ¿verdad? Lucas, que siempre había sido el más optimista del grupo, se levantó abruptamente de su asiento. Había estado caminando de un lado a otro, con el ceño fruncido y los puños apretados. «Pues lo hizo, Clara», exclamó, su voz llena de frustración. «Se llevó todo. Todo lo que hemos ahorrado durante años». Alice, que había estado observando en silencio, sintió un nudo en el estómago. Ver a Lucas así la perturbaba, pero más aún le afectaba el hecho de que no encontraba una explicación lógica para lo que había pasado. Eduardo había sido siempre el más confiable de los cuatro. Era el que mantenía la calma en los momentos difíciles, el que encontraba soluciones cuando las cosas se complicaban. ¿Qué lo había llevado a hacer algo tan terrible? «Tiene que haber una razón», murmuró Alice, su voz apenas audible. «Algo que no sabemos». «¿Qué razón podría justificar algo así?», replicó Lucas, sin poder contener su enojo. «Nos robó, Alice. Nos robó a todos». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, intentó interceder. «No podemos simplemente asumir lo peor. Tal vez algo lo obligó a hacerlo. Sabemos que estaba pasando por problemas financieros, tal vez lo chantajearon o lo amenazaron». Alice miró a Clara con cierta compasión, pero también con escepticismo. Era evidente que Clara intentaba encontrar una justificación para lo que Eduardo había hecho, pero en el fondo, todos sabían que había pocas posibilidades de que esa fuera la verdad. «No podemos estar seguros de nada hasta que lo encontremos», dijo Alice, más decidida ahora. «Tenemos que averiguar dónde está y por qué hizo esto. No podemos quedarnos de brazos cruzados».
Lucas asintió, aunque su rostro seguía mostrando signos de enfado. De acuerdo. Pero si lo encontramos y no tiene una buena explicación, lo entregaremos a la policía. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras alguien se lleva lo que tanto nos costó ganar. Alice entendía la ira de Lucas, pero algo dentro de ella se resistía a creer que Eduardo hubiera hecho esto por simple codicia. Necesitaba respuestas, y no descansaría hasta obtenerlas. Fue entonces cuando Clara, que había estado revisando su teléfono en silencio, levantó la mirada con una expresión de sorpresa. Acabo de recibir un mensaje, de un número desconocido, dijo, mostrando la pantalla del teléfono. Dice que sabe dónde está Eduardo. El corazón de Alice comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser una pista? ¿O era solo una broma de mal gusto? Sin embargo, la posibilidad de encontrar a Eduardo era algo que no podían dejar pasar. ¿Qué dice exactamente?, preguntó Lucas, acercándose rápidamente a Clara para ver el mensaje. Solo dice, sé dónde está Eduardo. Si quieren respuestas, nos veremos mañana a las 10 p.m. en el almacén abandonado de la calle San Pedro. Clara levantó la vista. ¿Qué hacemos? Alice sintió una mezcla de alivio y temor. La posibilidad de que alguien supiera dónde estaba Eduardo les daba una esperanza, pero la naturaleza del mensaje y el lugar del encuentro despertaban sus alarmas. Un almacén abandonado no era precisamente el lugar más seguro para una reunión. Podría ser una trampa, advirtió Alice. No sabemos quién nos está contactando ni cuáles son sus intenciones. O podría ser nuestra única oportunidad de encontrar a Eduardo, respondió Lucas con determinación. No podemos dejarlo escapar. Deberíamos ir, dijo Clara, aunque su voz temblaba ligeramente. No podemos ignorar esto. Alice asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Tenía que ser cuidadosa, pero también sabía que no podía perder la oportunidad de obtener respuestas. De acuerdo. Iremos. Pero debemos ser cautelosos. El grupo acordó encontrarse al día siguiente en el lugar indicado, con la esperanza de que esa misteriosa reunión les diera alguna pista sobre el paradero de su amigo traidor. Mientras Alice se dirigía a su casa esa noche, no podía dejar de pensar en la traición de Eduardo. La confianza que alguna vez había tenido en él se desmoronaba con cada hora que pasaba. Ahora, más que nunca, necesitaba entender qué había sucedido. ¿Quién era Eduardo realmente? ¿Qué había cambiado dentro de él para hacerlo cometer una traición tan grande? Con esas preguntas rondando en su mente, Alice se preparó para lo que estaba por venir. El encuentro de mañana podría darles las respuestas que tanto necesitaban, o podría llevarlos a una verdad aún más devastadora de lo que jamás habrían imaginado. Después de recibir el mensaje misterioso, Alice, Lucas y Clara se preparan para el encuentro en el almacén abandonado. La incertidumbre crece a medida que se acercan a la verdad, pero lo que descubren esa noche va más allá de lo que imaginaban. El sonido de los neumáticos desgastados resonaba en el silencioso y vacío estacionamiento del almacén abandonado. Alice estaba al volante, con las manos sudorosas y la mente llena de preguntas. La oscuridad de la noche parecía oprimir el aire a su alrededor, mientras Lucas y Clara permanecían en silencio en los asientos traseros. Habían llegado temprano, como habían acordado, pero el miedo y la incertidumbre eran palpables en el interior del coche. ¿Y si es una trampa?, preguntó Clara, rompiendo el tenso silencio que había durado todo el viaje. Lucas, con los ojos fijos en la entrada del almacén, respondió sin apartar la vista. Si es una trampa, estaremos preparados. No vine aquí sin más, dijo mientras deslizaba ligeramente su chaqueta, revelando una linterna y algo que parecía un arma de autodefensa. No vamos a dejar que nadie juegue con nosotros. Alice respiró hondo. No estaba acostumbrada a este tipo de situaciones, pero la desesperación por encontrar respuestas la había llevado a este punto. Eduardo había sido su amigo más cercano, casi como un hermano para ella, y ahora, cada minuto sin saber dónde estaba o por qué había hecho lo que hizo la atormentaba más. Tenían que saber la verdad, no importaba el costo.
Los tres se miraron por un momento antes de salir del coche. El viento frío soplaba fuerte, levantando polvo y papeles viejos que volaban alrededor del edificio. El almacén era grande, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Era el tipo de lugar que hacía que cualquier persona razonable pensara dos veces antes de entrar. Pero ellos no tenían elección. Con paso firme, se dirigieron hacia la puerta principal, que estaba apenas entreabierta. Alice, que caminaba al frente, empujó suavemente la puerta, que crujió al abrirse. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, excepto por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes vacías mientras avanzaban lentamente. ¿Está segura de que este es el lugar correcto?, murmuró Clara, agarrándose nerviosamente a la manga de Alice. Sí, este es, respondió Alice, tratando de sonar más confiada de lo que realmente se sentía. De repente, un sonido de pasos lo sobresaltó. Provenía del fondo del almacén, donde las sombras parecían moverse de manera inquietante. Lucas encendió su linterna, apuntando hacia el origen del ruido. En ese momento, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, con la capucha puesta, lo que dificultaba ver su rostro. ¿Son ustedes los que buscan a Eduardo?, preguntó el hombre, con una voz profunda y rasposa. Lucas dio un paso adelante, sin bajar la linterna. Depende. ¿Quién eres tú?, respondió con desconfianza. El hombre levantó una mano, como si quisiera mostrar que no representaba una amenaza. Eso no importa. Lo que importa es que sé dónde está Eduardo, y sé por qué hizo lo que hizo. Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. Finalmente, después de días de incertidumbre, alguien les iba a dar respuestas. ¿Qué sabes?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Dónde está? El hombre bajó la cabeza por un momento, como si estuviera considerando sus palabras cuidadosamente antes de hablar. Eduardo no es quien ustedes creen que es. Su voz era sombría, como si cada palabra pesara más que la anterior. Hace meses que está metido en problemas. Deudas, personas peligrosas, gente que no perdona. ¿Deudas?, preguntó Clara, incrédula. ¿Qué tipo de deudas? Grandes deudas, respondió el hombre. Debió mucho dinero a las personas equivocadas, y para salvar su vida, tuvo que hacer un trato. El dinero que les robó no fue para él. Fue para saldar esas deudas, pero ahora, incluso con eso, no está a salvo. Alice dio un paso hacia adelante, sin poder contener la angustia que sentía. ¿Dónde está? Dinos dónde está. El hombre suspiró, como si supiera que la respuesta no sería fácil de escuchar. No está aquí. Se fue, está huyendo. Intentó salvarse y salvarlos a ustedes. Pero cuanto más corre, más lo persiguen. Y ustedes están en peligro también. Lucas apretó los puños, su frustración evidente. ¿Peligro? ¿Qué clase de peligro? El hombre miró a Lucas con seriedad. Las personas con las que está metido no se detendrán hasta que recuperen lo que creen que les pertenece. Si ustedes siguen buscando a Eduardo, ellos vendrán por ustedes también. El aire en la sala parecía volverse más denso. Las palabras del hombre resonaban en sus cabezas, y la gravedad de la situación se hacía cada vez más clara. No solo se trataba de Eduardo y su traición, sino de algo mucho más grande, algo que podía arrastrarlos a todos al abismo. Entonces, ¿qué se supone que hagamos?, preguntó Alice, su voz temblorosa. ¿Nos rendimos? ¿Dejamos que Eduardo se vaya sin más? El hombre guardó silencio por un momento antes de hablar nuevamente. No estoy diciendo que se rindan. Pero si siguen adelante, deben estar preparados para lo peor. Estas personas no tienen piedad. No pararán hasta que consigan lo que quieren, o hasta que todos estén fuera de su camino. El silencio que siguió fue abrumador. Alice, Lucas y Clara se miraron entre sí,
sabiendo que estaban en una encrucijada. Podían dejarlo todo y protegerse, o podían seguir adelante y arriesgarse a enfrentar las consecuencias de una verdad que cada vez se hacía más oscura. Finalmente, el hombre dio un paso hacia atrás, preparándose para irse. Si deciden seguir, recuerden esto: no confíen en nadie. Ni siquiera en los que creen que son sus amigos. Y con esas palabras, desapareció en la oscuridad, dejándolos solos en el almacén. La verdad sobre Eduardo había empezado a salir a la luz, pero lo que aún no sabían era si estaban listos para enfrentar todo lo que estaba por venir. Tras la impactante revelación en el almacén, Alice, Lucas y Clara se encuentran en una encrucijada. Deciden seguir investigando el paradero de Eduardo a pesar del peligro. La búsqueda de respuestas los llevará a descubrir rastros del pasado de Eduardo que desconocían por completo. El eco de las últimas palabras del hombre aún resonaba en la mente de Alice mientras conducía de regreso a casa. Confíen en nadie. Ni siquiera en los que creen que son sus amigos. Aquella advertencia oscura la había dejado inquieta, pero también más decidida que nunca. No podían detenerse ahora. Saber que Eduardo estaba huyendo no era suficiente. Tenían que encontrarlo, no solo por el dinero, sino por todo lo que había significado para ellos. En el asiento trasero del coche, Lucas permanecía en silencio, con el ceño fruncido, mientras Clara, inquieta, miraba su teléfono como si esperara alguna señal milagrosa. Nadie había dicho una palabra desde que salieron del almacén, pero la tensión en el aire era evidente. Cada uno de ellos estaba lidiando con sus propios pensamientos, intentando asimilar lo que acababan de escuchar. Finalmente, Clara rompió el silencio. No podemos dejarlo así. No podemos simplemente esperar a que Eduardo aparezca por arte de magia. Debemos hacer algo. Lucas asintió lentamente, aunque su frustración seguía siendo palpable. Tienes razón. Pero, ¿por dónde empezamos? Ese tipo no nos dio ninguna pista concreta, solo amenazas. Alice, que había estado sumida en sus propios pensamientos, levantó la vista, sus manos firmes en el volante. No nos dio mucho, es cierto, pero mencionó que Eduardo estaba huyendo, y que lo perseguían. No puede estar tan lejos. Si está escapando de alguien, tiene que dejar rastros. Lucas miró por la ventana, su mandíbula apretada. Rastros, repitió en voz baja. Sabes, hay un lugar. No estoy seguro, pero Eduardo y yo solíamos ir a una cabaña en las afueras de la ciudad cuando las cosas se ponían difíciles. Era nuestro lugar secreto para relajarnos, desconectar de todo. Tal vez. Alice lo interrumpió, su corazón acelerándose ante la posibilidad. ¿Crees que podría estar allí? No lo sé, respondió Lucas, encogiéndose de hombros, pero si está huyendo y necesita un lugar seguro, esa cabaña es lo primero que me viene a la mente. Clara, que hasta ese momento había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante, con una expresión de esperanza. ¿Sabes cómo llegar? ¿Podríamos ir ahora? Lucas asintió. Está un poco lejos, pero sí, puedo llevarnos allí. Alice no lo dudó. Giró el volante y tomó la salida hacia las afueras de la ciudad, hacia un camino que llevaba a las montañas. El trayecto era largo, pero el silencio dentro del coche estaba cargado de una mezcla de tensión y expectativas. Clara seguía revisando su teléfono, buscando alguna señal, algún mensaje que les diera una pista sobre Eduardo. Pero nada llegaba. El paisaje cambió de la ciudad bulliciosa a un entorno más rural, con árboles altos y un cielo estrellado que apenas iluminaba el camino oscuro. Después de un par de horas, finalmente llegaron a una pequeña cabaña oculta entre los árboles. Era modesta, casi descuidada, pero lo suficientemente apartada como para que alguien que quisiera esconderse pudiera hacerlo sin ser molestado. Aquí es, dijo Lucas, señalando la cabaña con la cabeza. Eduardo y yo solíamos venir aquí cuando queríamos escapar de todo. Alice apagó el motor del coche, y los tres se bajaron lentamente. El silencio del lugar era abrumador, roto solo por el suave crujir de las hojas bajo sus pies mientras avanzaban hacia la puerta.
Parece abandonada, murmuró Clara, observando las ventanas cubiertas de polvo y las tablas desgastadas de la puerta. Tal vez, respondió Lucas, pero si Eduardo estuvo aquí, tiene que haber alguna señal. Con un leve empujón, Lucas abrió la puerta, que se deslizó con un crujido ominoso. La cabaña estaba oscura, pero no completamente vacía. El aire olía a humedad, y las pocas piezas de mobiliario estaban cubiertas de polvo, pero algo captó la atención de Alice de inmediato: un vaso de agua en la mesa, aún con rastros de humedad, como si alguien lo hubiera usado recientemente. «Alguien ha estado aquí», dijo Alice, acercándose lentamente al vaso. «Esto no es antiguo». Lucas encendió una linterna, iluminando la habitación con un haz de luz. Pasaron los ojos por cada rincón, buscando cualquier cosa que les pudiera dar una pista. Fue entonces cuando Clara encontró algo: un pedazo de papel arrugado en el suelo, medio escondido bajo una silla. Lo recogió y lo desplegó lentamente. «Es una dirección», dijo Clara, con la voz sorprendida. «Está escrita a mano, pero no es de aquí. Parece de otra ciudad». Alice se acercó, mirando el papel con detenimiento. «¿Crees que Eduardo dejó esto a propósito?». Lucas frunció el ceño, pensativo. «Tal vez. O tal vez lo dejó por accidente, o alguien más lo dejó aquí para que lo encontráramos». Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La dirección era clara, pero también lo era el peligro que implicaba seguir adelante. Estaban en territorio desconocido, y cuanto más se adentraban, más inciertas se volvían las cosas. «Debemos ir», dijo Clara, casi sin dudarlo. «Es nuestra única pista». Lucas asintió lentamente, pero la duda se reflejaba en su rostro. «Podría ser otra trampa. No lo sabemos». Alice guardó el papel en su bolsillo, su resolución firme. «Sea lo que sea, no podemos detenernos ahora. No tenemos otra opción». Con esas palabras, los tres se prepararon para lo que vendría después. Sabían que estaban a punto de entrar en un terreno aún más peligroso, pero no podían abandonar a Eduardo, ni dejar las preguntas sin respuesta. Mientras salían de la cabaña y volvían al coche, una cosa estaba clara: la verdad sobre Eduardo estaba cada vez más cerca, pero el peligro también. Tras descubrir la dirección en la cabaña, Alice, Lucas y Clara se dirigen a una nueva ciudad, con la esperanza de encontrar a Eduardo. La búsqueda los lleva a una serie de situaciones inesperadas, mientras las tensiones entre ellos aumentan. La verdad parece estar cada vez más cerca, pero al mismo tiempo, cada paso los lleva a enfrentar un peligro mayor. El viaje hacia la ciudad indicada en la nota era largo, y el silencio en el coche era casi sofocante. Alice estaba al volante una vez más, con los ojos fijos en la carretera. La dirección que encontraron en la cabaña había despertado nuevas esperanzas, pero también había traído más incertidumbre. ¿Qué los esperaba al llegar? ¿Era realmente Eduardo quien había dejado esa pista, o estaban siendo guiados hacia una trampa? El paisaje a su alrededor había cambiado de las tranquilas montañas a las bulliciosas calles de una ciudad desconocida. Los edificios altos, las luces intermitentes y el tráfico pesado los envolvían, sumergiéndolos en una atmósfera completamente diferente. Lucas estaba en el asiento del pasajero, con la mandíbula apretada y las manos nerviosas golpeando el apoyabrazos, mientras Clara permanecía en el asiento trasero, revisando su teléfono una y otra vez. «¿Cuánto falta?», preguntó Clara, rompiendo finalmente el silencio. «Unos 20 minutos más», respondió Alice, consultando el GPS. «La dirección que encontramos está en las afueras de la ciudad, en un barrio que no parece muy concurrido». Lucas frunció el ceño, sin dejar de mirar por la ventana. «Me preocupa que estemos yendo directo a una trampa», dijo, su voz tensa. «Sabemos que Eduardo está metido con gente peligrosa. ¿Y si nos están esperando?». Alice no respondió de inmediato. Ella misma había tenido las mismas dudas desde que encontraron la nota. Pero a pesar del riesgo, no podían rendirse ahora. «No lo sé, Lucas», dijo finalmente. «Pero necesitamos respuestas.
Si hay una posibilidad de encontrar a Eduardo, tenemos que tomarla. Clara, que había estado en silencio durante gran parte del viaje, se inclinó hacia adelante. No podemos seguir adelante si estamos divididos. Eduardo era nuestro amigo. No importa lo que haya hecho, no puedo creer que nos traicionara completamente sin una buena razón. Necesitamos encontrarlo, escuchar su versión. Solo entonces podremos decidir qué hacer. Lucas suspiró, dejando salir parte de la tensión acumulada. Tienes razón. Pero cuanto más nos acercamos, más siento que nos estamos metiendo en algo que no entendemos. El coche giró en una calle secundaria, y pronto llegaron a un barrio deteriorado. Las casas, viejas y en mal estado, se alineaban en las calles estrechas. No había mucha gente alrededor, solo algunas luces encendidas en las ventanas y un par de coches estacionados al borde de la acera. Alice desaceleró, siguiendo las indicaciones del GPS hasta que finalmente se detuvieron frente a una casa pequeña y oscura. «Es aquí», dijo Alice, apagando el motor. Los tres se miraron en silencio antes de bajarse del coche. La tensión era palpable. Lucas encendió su linterna, iluminando el camino hacia la puerta principal. La casa parecía abandonada, pero las huellas frescas en el polvo del porche sugerían que alguien había estado allí recientemente. «¿Creen que está aquí?», murmuró Clara, mientras avanzaban hacia la entrada. «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió Lucas, acercándose a la puerta. Golpeó suavemente, pero no hubo respuesta. Alice sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. El silencio que los rodeaba era pesado, cargado de una sensación de peligro inminente. Decidieron intentar abrir la puerta, y para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. Al entrar, el aire estaba frío y la casa en penumbras. No había muebles, solo el eco de sus pasos resonando en las paredes vacías. «Esto no me gusta nada», susurró Lucas, manteniendo su linterna en alto. De repente, un ruido fuerte vino desde el fondo de la casa, haciendo que los tres se detuvieran en seco. Alice sintió un nudo en el estómago. Se miraron unos a otros, dudando por un momento antes de avanzar hacia el origen del sonido. Se trataba de una puerta entreabierta que llevaba al sótano. «Sea lo que sea, está ahí abajo», dijo Lucas, tragando saliva. «No me gusta, pero no tenemos opción». Descendieron por las escaleras, cada paso más tenso que el anterior. Cuando llegaron al sótano, encontraron algo que ninguno de ellos esperaba: documentos esparcidos por todas partes, fotos y mapas pegados en las paredes. Parecía el escondite de alguien que había estado huyendo durante mucho tiempo. «Esto es», comenzó Clara, sin poder terminar la frase. Se acercó a uno de los mapas y vio varios puntos marcados. «Parece que Eduardo ha estado planeando esto durante semanas». Alice recogió uno de los documentos del suelo. Era una lista de nombres, pero lo que llamó su atención fue que algunos de esos nombres estaban tachados, y uno de ellos era el suyo. «Miren esto», exclamó Alice, mostrando el papel a Lucas y Clara. «Mi nombre está aquí, y también está el de ustedes». Lucas frunció el ceño, tomando el papel. «¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos en una lista con gente tachada?» Clara se acercó a una de las fotos en la pared. Era una imagen borrosa de Eduardo, hablando con un hombre que no reconocían. «Creo que Eduardo no estaba solo en esto. Alguien más lo está ayudando». El sonido de una puerta cerrándose de golpe los hizo girar de inmediato. Alice sintió una oleada de pánico recorrerle el cuerpo. Subieron corriendo las escaleras, pero cuando llegaron a la sala de la casa, la puerta principal estaba cerrada. «Alguien nos encerró», dijo Lucas, apretando los puños. «Sabían que estábamos aquí». Alice se acercó a una ventana, pero estaba firmemente sellada. «Esto es una trampa». Nos llevaron directo a ella. Mientras intentaban encontrar una salida, el sonido de pasos en el exterior hizo que sus corazones latieran aún más rápido.
sabían que quienquiera que estuviera detrás de todo esto estaba cada vez más cerca. Eduardo parecía estar huyendo, pero ahora ellos también estaban atrapados en su pesadilla. Alice, Lucas y Clara están atrapados en la casa tras haber descubierto el sótano lleno de documentos que sugieren que Eduardo no estaba solo. Mientras intentan escapar, el peligro que los acecha se vuelve cada vez más real, y nuevas verdades salen a la luz, revelando los oscuros motivos detrás de la traición de Eduardo. El sonido de los pasos en el exterior crecía cada vez más. Alice, Lucas y Clara se miraban con pánico en los ojos, sus corazones latiendo a 1000 por hora. Estaban atrapados en aquella casa, rodeados por sombras que desconocían y por una sensación abrumadora de peligro inminente. «Tenemos que salir de aquí, ya», dijo Lucas en un susurro apremiante, mientras intentaba forzar una de las ventanas que, para su frustración, no cedía ni un centímetro. «¿Y cómo se supone que lo hagamos?», respondió Clara, su voz temblorosa. «Nos encerraron. Sabían que vendríamos». Alice estaba de pie junto a la puerta principal, que estaba sellada firmemente. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero todo parecía cerrado a propósito. Era evidente que quienquiera que los hubiera atrapado allí estaba jugando con ellos. Sentía el miedo escalando en su pecho, pero sabía que no podían quedarse quietos esperando. «Debemos volver al sótano», dijo de repente Alice, haciendo que Clara y Lucas se volvieran hacia ella sorprendidos. «Tal vez haya otra salida por allí, algo que no vimos antes». «¿Volver abajo?», preguntó Clara, visiblemente nerviosa. «¿Y si nos están esperando?». «Es una trampa, Alice. Lo sabes». «¿Y qué otra opción tenemos?», respondió Alice con firmeza. «Aquí arriba no hay manera de salir, y esos pasos no son una ilusión. Nos están cercando». Lucas asintió con seriedad, tomando una decisión rápida. «Alice tiene razón. No podemos quedarnos aquí esperando. Si hay una forma de escapar, debe estar en ese sótano». Con precaución, los tres se dirigieron de nuevo hacia la escalera que llevaba al sótano. Cada paso parecía más lento y más pesado que el anterior. La oscuridad de la casa era opresiva, y el aire estaba cargado de tensión. Cuando finalmente llegaron al sótano otra vez, el ambiente parecía aún más frío que antes. Los documentos seguían esparcidos por el suelo, y las fotos en las paredes los miraban como testigos silenciosos de lo que estaba ocurriendo. Lucas encendió su linterna, iluminando las esquinas más oscuras del lugar. «Tenemos que revisar todo», dijo en voz baja. «Alguna parte de aquí tiene que ser una salida». Mientras buscaban, Alice encontró un viejo baúl de metal medio escondido detrás de unas cajas. Lo abrió con cuidado, esperando encontrar alguna pista. Adentro había más papeles, pero uno en particular llamó su atención. Era una carta, escrita a mano, dirigida a Eduardo. La letra era desconocida, pero el contenido la dejó sin aliento. «Miren esto», dijo Alice, llamando la atención de los otros dos. Lucas y Clara se acercaron rápidamente, observando la carta con incredulidad. «¿Qué dice?», preguntó Clara, incapaz de apartar los ojos del papel. Alice comenzó a leer en voz alta. «Eduardo, sabes lo que está en juego. Si no cumples con tu parte del trato, ya sabes lo que les pasará a ellos. No podemos permitirnos fallar ahora. Todo lo que has hecho hasta este punto no es suficiente. La deuda sigue viva, y ellos no se detendrán hasta que pagues el precio completo». El silencio que siguió fue estremecedor. Clara se llevó una mano a la boca, claramente horrorizada. «¿Ellos?», murmuró. «¿A quiénes se refiere? ¿Qué es este trato?». Lucas frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente para procesar la información. «Esto significa que Eduardo no está solo. Hay más personas involucradas, y parece que ha estado haciendo todo esto para proteger a alguien, o a varios». Alice guardó la carta en su bolsillo, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar.
Eduardo no había huido solo por cobardía o por avaricia. Había estado metido en algo mucho más grande, algo que lo había forzado a traicionarlos para salvar vidas. Pero, ¿quiénes eran esas personas, y cuál era el precio que debía pagar? De repente, un ruido de golpe fuerte lo sobresaltó. Provenía de la puerta del sótano. Alguien estaba intentando entrar. «¿Nos encontraron?», gritó Clara, retrocediendo hacia el fondo del sótano. Lucas se puso en posición, con la linterna apuntando hacia la puerta, preparado para cualquier cosa. Pero cuando la puerta finalmente se abrió, la figura que apareció los dejó sin palabras. «Eduardo», exclamó Alice, incapaz de contener la sorpresa. Allí estaba, su viejo amigo, con el rostro demacrado y la ropa desgastada. Parecía haber envejecido en cuestión de semanas, pero sus ojos aún reflejaban una determinación que Alice reconoció al instante. «Tienen que irse de aquí, ahora», dijo Eduardo con urgencia, sin preámbulos. «No hay tiempo para explicaciones». «¿Qué está pasando, Eduardo?», preguntó Lucas, dando un paso hacia él. «¿Nos debes una explicación?». Eduardo negó con la cabeza, claramente agitado. «No puedo explicar nada ahora. Si se quedan aquí, todos morirán. Tienen que confiar en mí, por favor». «¿Confiar en ti?», gritó Clara, su voz llena de dolor y traición. «Nos robaste, Eduardo. Nos traicionaste». «Lo sé», respondió Eduardo, con la voz rota. «Pero no lo hice para salvarme a mí. Lo hice para salvarlos a ustedes». El silencio que siguió fue tan intenso como el aire frío del sótano. Eduardo estaba claramente desesperado, pero sus palabras seguían siendo un misterio. Alice lo miró, intentando leer en su rostro la verdad de todo lo que había pasado. Algo en sus ojos le decía que Eduardo no estaba mintiendo. «Tenemos que irnos», dijo Alice finalmente, mirando a los demás. «Eduardo está diciendo la verdad. Si nos quedamos aquí, algo peor va a suceder». Lucas y Clara intercambiaron una mirada, aún llenos de dudas, pero al final, asintieron. «De acuerdo», dijo Lucas. «Pero esto no termina aquí, Eduardo. Nos darás las respuestas que necesitamos». «Si sobrevivimos», respondió Eduardo en voz baja. «Les contaré todo». Con esas palabras, Eduardo los guió hacia una salida secreta que estaba oculta detrás de una estantería. A medida que se escabullían por la salida, Alice no podía dejar de preguntarse cuál sería el siguiente giro en esta peligrosa búsqueda. Las respuestas que tanto ansiaban parecían más cercanas, pero también lo estaba el peligro mortal que los acechaba. Después de escapar de la casa a través de una salida secreta, Eduardo lleva a Alice, Lucas y Clara a un lugar seguro. La tensión aumenta cuando finalmente empiezan a exigir respuestas. Eduardo no tiene más opción que revelar la verdad completa detrás de su traición y el peligro al que todos están ahora expuestos. El viento frío golpeaba el rostro de Alice mientras ella, Lucas y Clara seguían a Eduardo por un estrecho pasaje subterráneo. La linterna de Lucas apenas iluminaba el camino frente a ellos, pero todos sabían que el peligro estaba cerca. Los pasos apresurados y los ecos de su respiración acelerada eran los únicos sonidos en aquel túnel oscuro. «¿Cuánto más falta?», preguntó Clara, su voz reflejando el agotamiento y la desesperación que sentía. «Estamos cerca», respondió Eduardo, sin mirarlos, concentrado en abrirse paso por la oscuridad. Alice observaba a Eduardo, estudiando cada uno de sus movimientos. Después de todo lo que habían pasado, todavía le costaba entender cómo alguien que había sido su amigo más cercano podía haberlos traicionado de esa manera. Pero algo en la manera en que Eduardo actuaba, en el miedo genuino que veía en sus ojos, la hacía dudar. Él no parecía un hombre simplemente desesperado por dinero, parecía alguien atrapado en una red de mentiras mucho más grande. Finalmente, llegaron al final del pasaje y se encontraron frente a una puerta de metal oxidado. Eduardo la abrió con cuidado, y al otro lado había una pequeña sala oculta, apenas iluminada por una lámpara de emergencia en una de las esquinas.
Había cajas apiladas y viejos muebles cubiertos por polvo. Aquí estaremos a salvo, por ahora, dijo Eduardo, cerrando la puerta detrás de ellos. Lucas no perdió tiempo. Avanzó hacia Eduardo con una expresión de rabia contenida, su voz llena de exigencia. No más juegos, Eduardo. Nos debes respuestas. Ya basta de huir. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué nos traicionaste? ¿Qué es todo esto? Eduardo suspiró profundamente, como si llevara un peso insoportable sobre sus hombros. Se dejó caer en una de las sillas viejas, frotándose el rostro con las manos antes de mirar a sus antiguos amigos. No los traicioné por elección, comenzó a decir, con la voz apagada. Lo que hice, lo hice para protegerlos. Estábamos todos en peligro, y todavía lo estamos. No tuve otra opción. ¿Protegernos?, repitió Clara, incrédula. Nos robaste todo lo que teníamos, Eduardo. Todo. No tiene sentido. Eduardo negó con la cabeza, su mirada llena de culpa. Lo sé, y lo siento. Pero si no lo hacía, ellos iban a venir por todos nosotros. No entienden lo que estaba en juego. No es solo dinero. Las personas a las que les debo no son simples prestamistas. Son criminales, poderosos, implacables. Han matado a gente antes, y lo harán otra vez si no se les paga. ¿Y por qué les debes tanto dinero?, preguntó Alice, su voz calmada pero firme. Esto no tiene sentido. Nosotros siempre te apoyamos, siempre estuvimos ahí para ti. ¿Cómo te metiste en algo tan peligroso sin decirnos nada? Eduardo bajó la cabeza, como si recordara todos los errores que lo habían llevado hasta ese momento. Todo comenzó hace un par de años, explicó, su voz temblando ligeramente. Cuando empezamos a tener éxito con nuestros negocios, pensé que podría hacer más. Quería multiplicar lo que teníamos, hacer inversiones arriesgadas, pero no lo conté todo. Tomé decisiones solo, decisiones equivocadas. Me involucré con la gente equivocada. Cuando las cosas empezaron a ir mal, ya era demasiado tarde. La deuda creció más y más, y ellos comenzaron a amenazarme. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Lucas lo miró con frustración. Habríamos encontrado una solución juntos. No podía arrastrarlos a esto, respondió Eduardo, levantando la vista, con los ojos llenos de desesperación. No podía dejar que se convirtieran en objetivos también. Así que cuando me exigieron más dinero, tomé lo que teníamos para tratar de saldar una parte de la deuda. Pero no fue suficiente. Nunca lo es con ellos. Alice frunció el ceño, sintiendo que algo más no encajaba. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren realmente? Eduardo tomó un largo respiro antes de responder. Son parte de una red de crimen organizado, gente poderosa que controla negocios ilegales. No se detienen ante nada. Cuando no pude pagar, no solo me amenazaron a mí, comenzaron a amenazar a mis seres queridos. A ustedes. El silencio llenó la sala mientras esas palabras resonaban en el aire. Clara, que había estado luchando contra el enojo, comenzó a entender la gravedad de la situación. Entonces, ¿toda esta traición fue por miedo?, preguntó Clara en voz baja. ¿Todo esto fue para salvarnos? Sí, admitió Eduardo, sus ojos llenos de arrepentimiento. No podía soportar la idea de que les hicieran daño. Me presionaron hasta el límite, y me vi obligado a elegir entre robarles o dejarlos a merced de esos monstruos. Pero ni siquiera eso los ha detenido. Lucas miró a Eduardo, todavía con dudas, pero menos ira en su voz. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No podemos seguir huyendo para siempre. Eduardo asintió, consciente de la verdad de esas palabras. Lo sé. Por eso los traje aquí. Hay una última cosa que debo hacer. Puedo entregarles algo que les interesa más que el dinero. Algo que puede salvarnos a todos. Alice frunció el ceño, confusa.
¿De qué estás hablando? Eduardo se levantó, acercándose a una de las cajas en la esquina de la sala. La abrió, revelando una carpeta llena de documentos confidenciales. Estos papeles, dijo, levantando la carpeta, contienen información sobre ellos, sobre sus operaciones ilegales. Si les entrego esto, podría ser suficiente para que nos dejen en paz. El silencio en la sala fue profundo. Lucas, Clara y Alice miraron los documentos con incredulidad. ¿Realmente podrían esos papeles ser la clave para su libertad? ¿Y cómo sabes que no intentarán matarnos de todos modos?, preguntó Lucas, todavía con desconfianza. Eduardo se encogió de hombros, mostrando cansancio en su rostro. No lo sé. Pero es la única oportunidad que tenemos. Si no hacemos algo, seguirán persiguiéndonos hasta el final. El peso de la situación se hizo aún más evidente. Estaban en una encrucijada peligrosa, con sus vidas colgando de un hilo. Alice miró a sus amigos, sabiendo que estaban a punto de tomar la decisión más importante de sus vidas. Estamos juntos en esto, dijo Alice finalmente, mirando a Eduardo. Haremos lo que sea necesario. Pero si esto no funciona. Si no funciona, estaremos muertos, dijo Eduardo con frialdad. Pero si no lo intentamos, estaremos muertos de todos modos. El destino del grupo estaba sellado. Las últimas piezas del rompecabezas habían comenzado a encajar, y ahora solo quedaba enfrentar la tormenta final que se avecinaba. Después de que Eduardo revela la verdad sobre los documentos y el plan para usarlos contra la organización criminal, Alice, Lucas y Clara deben enfrentarse a la última decisión: entregarlos y negociar o intentar escapar del peligro para siempre. El destino de todos está en juego. El silencio en la pequeña sala era denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la tensión que envolvía a Alice, Lucas, Clara y Eduardo. Los documentos confidenciales que Eduardo había sacado de la caja parecían pesar toneladas, aunque eran apenas papeles. Contenían información que podía salvarlos o condenarlos. No puedo creer que nuestra vida dependa de esto, murmuró Lucas, mirando la carpeta en manos de Eduardo. ¿Cómo sabemos que van a cumplir su parte? ¿Qué impide que nos maten después de entregarles los documentos? Eduardo suspiró, consciente de la fragilidad del plan. No lo sabemos. No hay garantías. Pero ellos valoran esta información. Si les damos estos documentos, es nuestra única oportunidad de negociar. Si no hacemos nada, nos encontrarán y entonces no tendremos escapatoria. Clara, que hasta entonces había estado callada, habló por fin, su voz teñida de rabia y miedo. Esto es una locura. No podemos confiar en ellos, Eduardo. Nos traicionaste antes, ¿por qué deberíamos creer que esto va a funcionar? Quizás lo único que estamos haciendo es entregarles nuestra sentencia de muerte. Alice, quien había estado escuchando en silencio, alzó la vista y miró a Eduardo a los ojos. Sabía que estaba diciendo la verdad, pero también comprendía que no había forma de salir de esta situación sin correr un riesgo enorme. No tenemos otra opción, dijo Alice en voz baja. Sabemos que no podemos seguir huyendo. Tarde o temprano nos encontrarán. Si esos papeles son nuestra única carta, tenemos que jugárnosla. Lucas frunció el ceño, claramente todavía con dudas. Pero finalmente asintió. De acuerdo. Pero no vamos a hacerlo sin un plan. Si algo sale mal, necesitamos una forma de defendernos. Eduardo asintió y, tras un momento de reflexión, abrió uno de los compartimentos ocultos en la sala. De allí sacó una pequeña caja metálica, la cual contenía algo inesperado, un arma y varias municiones. No me gusta que tengamos que llegar a esto, dijo Eduardo, sosteniendo el arma. Pero si todo sale mal, debemos estar preparados. Clara miró con incredulidad el arma en manos de Eduardo. ¿De verdad estamos considerando esto?, preguntó, su voz temblando. ¿Nos estamos preparando para una guerra? Alice se acercó a Clara, tratando de calmarla. No es una guerra.
pero tampoco podemos ser ingenuos. Si ellos nos emboscan, tenemos que estar listos. Con el plan decidido, el grupo se preparó para el encuentro. Eduardo había acordado reunirse con uno de los hombres de la organización en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Era un lugar perfecto para una negociación clandestina, pero también el escenario perfecto para una emboscada. El camino hacia la bodega fue silencioso. La tensión en el aire era palpable. Clara miraba constantemente por la ventana del coche, como si esperara ver a alguien siguiéndolos. Lucas conducía en silencio, concentrado en la carretera, mientras que Alice, sentada junto a Eduardo, no dejaba de pensar en lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegaron, la bodega se alzaba oscura y silenciosa ante ellos. Era un edificio viejo y descuidado, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. No había señales de vida, pero Eduardo sabía que no estaban solos. «Están aquí», dijo Eduardo en voz baja, mirando a su alrededor. «Siempre llegan antes». Los cuatro se bajaron del coche y caminaron juntos hacia la entrada. El frío de la noche parecía aún más penetrante ahora, como si anticipara lo que estaba por ocurrir. Eduardo llevaba los documentos bajo el brazo, y Lucas, con la mano en su bolsillo, asegurándose de que el arma estuviera al alcance. Cuando entraron a la bodega, el eco de sus pasos resonó en el enorme espacio vacío. Apenas había luz, solo una bombilla colgando en lo alto, que lanzaba una luz tenue y parpadeante. A lo lejos, una figura se destacó entre las sombras. Un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro, los esperaba. «¿Eduardo?», preguntó la figura con voz profunda. «Sí», respondió Eduardo, dando un paso adelante. «Tengo lo que pediste». El hombre asintió, pero no se movió. Permaneció quieto, observándolos con atención. Alice sentía como sus nervios estaban a punto de estallar, mientras las manos le sudaban de tanto apretar los puños. «Muéstramelo», dijo el hombre, sin cambiar su tono de voz. Eduardo levantó la carpeta lentamente, asegurándose de no hacer movimientos bruscos. Pero en ese momento, Lucas notó algo extraño. A lo lejos, junto a una de las paredes laterales, vio una sombra moverse, apenas perceptible. «Es una trampa», gritó Lucas, sacando el arma y apuntando hacia la figura oculta. El caos estalló en segundos. Varios hombres salieron de las sombras, todos armados, rodeando al grupo. Alice, Clara y Eduardo se agacharon instintivamente, mientras Lucas disparaba al aire, intentando mantener a los atacantes a raya. «¡Corran!», gritó Eduardo, empujando a Alice hacia la salida mientras sacaba su propia arma. El intercambio de disparos llenó la bodega. El sonido de las balas resonaba en las paredes de metal, y el aire se llenó de gritos y órdenes confusas. Alice corrió junto a Clara, tratando de encontrar una salida, pero los hombres armados lo seguían de cerca. «No tenemos escapatoria», gritó Clara, desesperada, mientras miraba hacia todas partes. «Sí la tenemos», dijo Alice, decidida. «Sigue corriendo». Eduardo y Lucas estaban detrás, cubriéndolas, disparando a los hombres que se acercaban. La situación era crítica. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, escucharon el sonido de sirenas en la distancia. La policía estaba llegando. «Eduardo, la policía», gritó Alice. Eduardo se detuvo por un momento, con los ojos llenos de desesperación. Sabía que su tiempo se había acabado. Si lo atrapaban, no solo perdería su libertad, sino también cualquier oportunidad de salvar a sus amigos. «Váyanse», gritó Eduardo. «Yo los detendré». Antes de que Alice pudiera responder, Eduardo salió de la cobertura, disparando contra los hombres mientras corría en dirección contraria. Fue su sacrificio final. Alice, Clara y Lucas lograron escapar por una puerta trasera justo cuando la policía irrumpía en la bodega. Las sirenas, los disparos y los gritos se desvanecieron en la distancia mientras corrían por la calle desierta. Finalmente, se detuvieron,
jadeando, y se miraron entre ellos. Habían sobrevivido, pero el precio había sido alto. Alice miró hacia el cielo nocturno, sabiendo que Eduardo se había sacrificado para que ellos pudieran vivir. Sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. La traición había dejado cicatrices profundas, pero en el fondo, entendió que Eduardo había hecho lo que hizo por amistad, por protección, por amor. El peligro había pasado, pero la sombra de esa noche los perseguiría para siempre.